Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del servicio eléctrico y de igual manera que lo que hicimos con la clase anterior, vamos a hablar primero un poco de los temas que vamos a ir mencionando en estas clases. Y bueno, como dije, estas clases, por la longitud de la misma, nos vamos a separar en dos partes. Bien, la primera parte, que es la que vamos a hablar en este video, hace más alusión a lo que es el mercado eléctrico mayorista. Bien, demanda, los usuarios que hay, los participantes, un poco cómo es la potencia instalada y cómo se hace la distribución y cómo se cobra la energía eléctrica en nuestro país. Bien, en el video que sigue vamos a hablar de lo que es algo más aplicado, digamos, sobre las instalaciones eléctricas industriales. Pero esto quedará para el próximo video. Entonces, bueno, como se mencionó, vamos a hablar del mercado eléctrico mayorista en esto, que es la primera parte de la clase. El mercado mayorista eléctrico, si uno recurre a la teoría, digamos, está formado por tres participantes principales, ¿no? Hay más también, pero bueno, que son las empresas de generación de la energía eléctrica, las que transportan la energía eléctrica y las que distribuyen la energía eléctrica. Bien. Todo este mercado eléctrico mayorista, MEM, por la abreviatura, digamos, está administrado por una compañía que es CAMESA, que es la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Vamos a hablar en un rato de la compañía. Yo los invito a que vayan a su página web, que bueno, se las dejé acá. Esto es un video, ¿no? Pero en el apunte ustedes pueden ir con el hipervínculo. La verdad que hay mucha información y está actualizada, ¿sí? Muy bien. Así que les recomendamos que vayan a la página web. Vamos a volver a hablar sobre CAMESA en un rato. Lo que es la distribución de la energía eléctrica, obviamente en Argentina se hace a través de la red eléctrica. La misma está formada por generadores. Acá traje un esquema, ¿sí?, de la Secretaría de Energía del año pasado, en el cual, como dice en el pie, vamos a ver que está formada por las empresas de generación, sea la fuente que sea, bien, que generan la energía eléctrica. Luego hay empresas de transporte que la van a llevar a esa energía por distancias importantes, digamos. Y finalmente están las empresas de distribución, que son las que la acercan a esa energía hasta los usuarios finales, que pueden ser industrias o domicilios particulares. Fíjense que acá ya se mencionan un poco los niveles de tensión en cada una de las zonas. En esta zona el nivel de tensión es más bajo, por ende este es un transformador elevador, como indica acá, de tensión. Luego la tensión se reduce para la distribución. Bien. Bueno, esto es más o menos lo que es un esquema de la red eléctrica en nuestro país y los principales participantes de la misma. En lo que hace a la distribución de la energía eléctrica, bien, vamos a hablar en esta clase y en la que sigue sobre distintos niveles de tensión. Bien, lo que es baja es lo que utiliza un usuario final normal, digamos. Bien, que puede ser ya sea en un domicilio particular o en una industria, ¿sí? Luego tenemos las líneas de distribución, que se pueden hacer o en baja tensión o en media, ¿sí? Eso es la que lleva la energía, la que la distribuye dentro de las ciudades. Ahora, el transporte de energía eléctrica, cuando uno tiene que llevarla por una distancia considerable, si lo hace en una tensión baja, eso lo recordarán de física, la corriente es importante, entonces se tiene una pérdida por efecto Joule considerable. Entonces para llevar la misma potencia eléctrica, digamos, cuando uno eleva el nivel de tensión, disminuye las pérdidas. Es por eso que las líneas de alta o extra alta tensión se utilizan para llevar o transportar la energía eléctrica por distancias importantes. Bien, acá tienen algunas imágenes de esas torres de alta, que también es, bueno, para los que estamos más abocados a la UNLU, cuando ustedes entran por el costado, por la entrada de los autos, digamos, hay de estas torres
y es una empresa de transporte que trae la energía para la distribuidora acá de Luján, entre otras cosas. Bien. Bueno, como mencionamos antes, los principales participantes del mercado mayorista eléctricos son estos tres. Ahora vamos a ir viendo un poco qué particularidades tiene cada uno de ellos, ¿sí? Según la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, que es Gamesa, bien, es una compañía que la verdad, como les dije, según nos comentan gente con experiencia en el tema, anda muy bien, administra muy bien el mercado mayorista eléctrico. Y acá hay algo importante para destacar, diferenciando el servicio neumático, que fue lo que vimos anteriormente. La energía eléctrica no se puede acumular a gran escala, bien, no es económica. Entonces, instante a instante prácticamente se tiene que generar la energía que se consume, y eso no es fácil. Bueno, Gamesa justamente es la compañía que administra, con algún pronóstico, es que esto se equilibre, digamos, ¿sí? Que en todo momento se esté generando la cantidad de energía que se demandan por todos los usuarios de la red. Piensen que eso no es fácil, y bueno, esta compañía lo hace bastante bien. Es una compañía que está formada un 80% por parte privada de estas componentes y un 20% por parte del Estado. Pero es una compañía sin fines de lucro. Su único fin es administrar el mercado mayorista eléctrico. Bien, yendo a los generadores, bien, cuando una empresa generadora tiene básicamente dos maneras de vender su energía eléctrica. Una es establecer un contrato con algún tipo de usuario que el sistema le permita y se comprometa a entregar un cierto nivel de energía y de potencia al mismo. Y tiene que ser así, tal cual lo establece ese contrato. Bien. La otra posibilidad es comercializar en lo que se conoce el mercado spot, que es un mercado que no hay ningún contrato, y ahí en ese mercado, momento a momento, se comercializan, como dice acá, los excedentes o faltantes de energía. Bien, por ejemplo, piensen que las compañías que se manejan en el mercado por contrato son las compañías más importantes, digamos, que a su vez se exigen que no tengan una antigüedad mayor que, por ejemplo, 15 años, que tengan alta disponibilidad, es decir, que tengan la capacidad de entregar energía gran parte del día, que tengan alta eficiencia también, como puede ser una represa, ¿sí? Una represa, por ejemplo, firma un contrato, pero de repente le llega un año que es seco. Entonces por ahí no tiene la cantidad de agua en su represa para generar la energía que su contrato le pide, digamos. Entonces ahí en ese caso no les va a quedar otra que comprar excedente a alguna otra compañía que le sobre, o a generadores que directamente vendan todo lo que generen en el mercado spot. Bien, básicamente hay dos mercados. Uno que es el mercado a término o por contrato, en el que uno tiene que cumplir con lo que se comprometió, y el otro mercado spot, en el que se comercializa y se vende momento a momento el faltante o el sobrante de energía. Bien, bueno, vamos a ver un poco números, no números sino porcentajes, mejor dicho. Lo que es la generación de energía eléctrica en nuestro país, según Gamesa, bien, esto está todo disponible en su página web, lo que voy a mostrar ahora. En junio del año pasado, ¿por qué puse del año pasado? Porque bueno, este año, con todo el contexto del aislamiento, puede ser que se modifique. ¿Sí? Vamos a ver que no es tan así. La generación de la energía eléctrica que consumimos todos los usuarios en Argentina se distribuyó de esta manera. Más del 60% de una fuente térmica, bien, 27% hidráulica, 7% nuclear y 5% renovable. Bien, esto fue en junio del año pasado. En junio de este año, fíjense que los porcentajes no cambiaron mucho, solamente que la de renovables subió un poco más. En agosto los datos actualizados dicen que esto alcanzó el 11%. Bien, pero bueno, puede verse afectado también por el bajo nivel industrial. Bien.
Y bueno, abriendo un poco más esto lo vamos a volver a ver más adelante cuando veamos la generación térmica, generación termoeléctrica de nuestro país. Bien, pero bueno, para que vean un poco cómo se componen estos porcentajes con lo que son las distintas tecnologías de generación termoeléctrica, como pueden ser los ciclos combinados, las turbinas de vapor, las turbinas a gas, los motores diésel y bueno, el resto de las fuentes que son hidráulica, nuclear y las renovables. Bien, esto para que más o menos ustedes ya van teniendo una idea de cómo se genera la energía que consumimos. Si piensen que bueno, tenemos un componente termoeléctrico muy importante en la matriz energética de nuestro país, que eso en un futuro indefectiblemente va a tener que ir cambiando hacia fuentes del tipo renovables. Un poco porque es lo que se quiere y otro poco porque no vamos a tener otra alternativa, digamos. Bueno, como les comenté, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico es la que se encarga momento a momento de que se genere la cantidad de energía que se demanda en el sistema eléctrico de nuestro país. Y eso piensen que no es fácil porque momento a momento las curvas de demanda cambian. Bien, y no solo eso, sino que también cambia con las condiciones del clima. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos una curva típica, es un esquema esto, ¿no? En el cual se grafica la potencia en función de la hora del día. Fíjense, está desde la 1 hasta las 24 horas. Bien, en un día de invierno, día típico de invierno. Fíjense cómo la demanda sigue una curva que las generadoras tienen que ir copiando lo más fiel que se pueda, ¿sí? Si no se genera un desequilibrio en el sistema eléctrico. Bien, bueno, fíjense que en invierno el mayor nivel de potencia demandado está a la hora, alrededor de la hora de la cena, digamos, cuando todos llegamos a nuestras casas y encendemos la televisión y los demás electrodomésticos. Bueno, distinto es para el caso de la curva típica en verano. Bien, fíjense que esto es lo mismo, potencia en función de la hora del día para el verano. Y fíjense que en este caso el pico de consumo es algo lógico, ¿no? En el caso del verano está alrededor de las horas posteriores al mediodía por una cuestión de la necesidad de encender aires acondicionados, los que tienen esa suerte, ¿no? Pero bueno, esto yo lo pongo para que vean que dependiendo la época del año y la hora del día, es como Gamesa tiene que ir haciendo que las generadoras ingresen al sistema o salgan, ¿sí? También algo que quiero mencionar acá es que piensen ustedes, más adelante vamos a mencionar, ¿no?, que el costo de la energía eléctrica en verano, ¿sí?, en los momentos en que la demanda es más alta, el costo también es mayor. No va a ser lo mismo para una industria consumir energía en esta franja horaria que en esta franja horaria porque el sistema está mucho más exigido en este momento. Bien. Bueno, para hablar un poco a nivel local, bien, de la ciudad de Luján, que es donde está nuestra universidad, niveles de tensión, de potencia, perdón, demandados históricamente. Esto es un documento que emite la Cooperativa Eléctrica de Luján, que es el distribuidor en esta zona. Y para que ustedes tengan una idea, esto es el consumo pico histórico de la ciudad de Luján en función de los años. El cierre siempre lo hace a junio, en este caso no disponemos del de este año, pero bueno, fíjense que más o menos el consumo histórico máximo que tuvo el partido de Luján fue de 75 megawatts. Bien, eso para que tengan una idea más adelante cuando vayamos hablando de tamaños de generadores. Bien, Luján, consumo pico histórico máximo registrado fue de 75 megas. Bueno, acá tenemos energía, pero bueno, no es tan representativo para nosotros, ¿no? Bien, piensen que esta última, digamos, baja en los últimos 2 años puede verse por varias cosas. Una, bueno, es que no tuvimos un clima tan drástico, unos veranos tan importantes. Otra es que el nivel industrial tampoco fue tan alto. Y bueno, y una parte también puede deberse a que parte de la iluminación de los domicilios y de las industrias migró a la tecnología LED. Bien, pero yo creo que las dos causas
que nombré primero son las más importantes. Bueno, mercado mayorista eléctrico. Esto es cómo se distribuye la demanda, bien, en función del tipo de usuario, residencial, comercial o ya comercial grande, industrial. Bien, acá tenemos el del año 2019 y el del año 2020. Sí, fíjense que con respecto a lo que fue el 2019, el 2020 aumentó un poco el nivel industrial, ¿sí? Bajando los otros dos sectores, que bueno, por el aislamiento domiciliario obligatorio, digamos, puede ser la causa que sin duda llevó a esa baja. Bien, pero a grandes rasgos, 40-45% lo consumen los domicilios particulares y el resto, más o menos en igual porcentaje, se lo llevan las industrias y los comercios más importantes, ¿sí? O medios. Esto para que vean más o menos cómo se consume la energía que se genera en nuestro país. Bien, yendo a los transportistas, esta es una empresa que por ahí no solamente prestan el servicio de transportar la energía. Bien, no compran ni venden electricidad. Ellos le cobran al distribuidor o al generador una tarifa de peaje, como vamos a ver más adelante, por transportarlas desde un punto hasta otro de la red. Todo esto está reglamentado, obviamente. Bien, la Secretaría de Energía es la que establece las tarifas en lo que es el transporte. Y bueno, todo el transporte de la energía eléctrica se hace a través del Sistema Argentino de Interconexión, o SADI, bien, que está compuesto principalmente por líneas de una tensión alta de 500 kV. Este sistema argentino de interconexión va a conectar todo el territorio nacional, bien, y también tiene conexiones con algunos de los países limítrofes como Brasil y Uruguay para todo lo que es la importación y exportación de la energía eléctrica. Bien, acá tenemos algunos esquemas del SADI, ¿sí? Fíjense que estas son solamente estamos graficando en el esquema las líneas de una tensión extra alta, ¿no? Fíjense que lo que se trata siempre es de interconectar los principales centros de consumo, ¿sí? Donde se concentra la mayor parte de la población, con también los principales generadores. Bien, y como se vio en el caso de neumáticas, lo que se trata es de hacer un anillo, digamos, siempre cerrarlo, porque si por algún motivo se tiene que interrumpir una red, poder cubrir la demanda por otro lado. Bien, esto es un esquema. Si ustedes nuevamente ingresan a la página de Camesa, por si les interesa, ¿no? Pueden consultar el esquema con un nivel de detalle mucho más importante, ¿sí? Con la referencia fíjense que tienen los niveles de tensión según el color. Bueno, esto también está muy completo, así que si les interesa, no vamos a pedirle obviamente que estudien esto, pero bueno, sepan que está disponible para cualquiera que ingrese a la página de Camesa. Bien, yendo a lo que es las compañías distribuidoras, así que por ahí uno se presta a la confusión, ¿no? Las empresas de transporte son las que llevan la energía por distancias muy importantes. Bien, las empresas distribuidoras son las que justamente distribuyen a los usuarios finales. Bien, como dice acá, en un área geográfica específica, y bueno, estableciendo un contrato en lo que es todo el tipo de tarifas que esa compañía le cobre a los usuarios. Todo eso está regulado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, o el ENRE, bien, que a su vez pueden ser que los organismos provinciales también establezcan condiciones y controlen a las distribuidoras, ¿sí? Hay organismos nacionales y provinciales controlando a las empresas distribuidoras. Nombres de empresas distribuidoras ya son más comunes por nosotros. Bien, puede ser, bueno, Cooperativas Eléctricas, Edenor, Edesur. Bien, en el caso de las empresas de transporte, por ejemplo, Transva. Bien,
Y llegamos por último a el último de los principales participantes del mercado mayorista eléctrico. Además de los generadores, distribuidores y transportistas, tenemos los grandes usuarios, ¿sí? Que bueno, no es tan importante que sepan las distinciones de los mismos, pero bueno, se separan en grupo en función de la potencia y de la energía que consuman, ¿bien? Y como dice acá, cada una de las categorías, CAMESA les exige distintas cuestiones, como por ejemplo a los mayores les exige un nivel de contratación importante de la energía que van a consumir. CAMESA instala equipos de medición en donde estén para saber cada un intervalo de tiempo, alrededor de 15 minutos, saber exactamente cuánta energía consumen y con eso poder ajustar la demanda a la generación eléctrica, digamos. Bien, pero bueno, esto es más que para nombrar. Volviendo a lo que hace la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, bien, acá tenemos otro esquema para cerrar un poco lo que estuvimos viendo, ¿sí? Como dijimos, los principales participantes son los generadores, sea el tipo que sea, generadores térmicos, 60% en nuestro país, utilizando algunos de los combustibles, represas hidroeléctricas, fuentes renovables, si hay importación y exportación de energía. Esto es todo lo que hace que inyecten energía en el sistema eléctrico de nuestro país. Esa energía es transportada justamente por las empresas transportistas, Transva como dijimos, hasta los distribuidores. Bien, puede ser que también vaya directamente a los grandes usuarios o se vaya de nuestro país. Bien, esto CAMESA, que está acá en el centro, que es la que regula absolutamente todo, bien, es la que le dice a cada generador cuánto generar a cada momento. Lo otro que está simbolizado acá es que bueno, los generadores pueden, como mencionamos, comercializar a través del mercado a término o por contrato o a través del mercado spot, siempre para que la oferta sea igual que la demanda. Bien, y bueno, acá falta en el esquema que bueno, lo agregué yo, los consumidores finales, que son los distribuidores, se la llevan a los domicilios particulares o las industrias de un mediano porte, digamos. Bien, esto para que más o menos quede claro cómo es el esquema del sistema eléctrico de nuestro país. Bueno, ahora nos queda hablar un poco de lo que es la facturación, ver un ejemplo de facturación. Pero antes de eso, es importante que recordemos lo que es el factor de potencia. ¿Por qué digo recordemos? Porque ustedes en electrotecnia ya vieron este tema. Pero bueno, vamos a recordarlo rápidamente, digamos. Hay varios tipos de energía eléctrica. Bien, la energía activa es la que se transforma íntegramente en trabajo. Bien, pero hay otros tipos de energía, como dije, que puede ser la energía del tipo reactiva, que no es una energía que se transforme en trabajo, sino que es la encargada de realizar muchas veces un flujo electromagnético en algunos dispositivos necesarios para el funcionamiento de los mismos. Bien, si bien es una energía que no se aprovecha, es necesaria para que el dispositivo funcione. Por ejemplo, un motor eléctrico. Bien, como ustedes saben, las cargas del tipo industriales, cualquier industria generalmente tiene un nivel importante de motores, por ende va a tener un consumo también importante de energía del tipo reactiva. Pero está el inconveniente de que las compañías distribuidoras no pueden medir esa energía reactiva tan fácilmente y cobrarla, sino que lo que cobran es la energía activa. Bien, bueno, esta energía reactiva está dando vuelta en la red, va al dispositivo, va a la red, va y viene todo el tiempo, digamos, y alguien tiene que producirla en algún momento. Bien, bueno, puede haber generadores que se encarguen de producir esta energía reactiva, los transportistas la transportan y los distribuidores
la distribuyen. Todo eso ocupa lugar en la red. Bien, por eso es que las empresas del mercado mayorista eléctrico no están en acuerdo con que los usuarios no hagan nada con este tipo de energía, digamos. Bien, y lo que tratan es de obligarlos de algún modo, vamos a ver cómo, con el tema de las tarifas, a que los usuarios se hagan cargo de esa energía reactiva que está dando vuelta en su red. Esto vamos a recordarlo también. La potencia total es la aparente, bien, que está simbolizada acá por la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Si uno quiere calcularla, puede hacerlo de esta manera. Bien, y su unidad es volt-ampere. La potencia activa, que es la que dijimos, la que se aprovecha, la que las compañías cobran por este tipo de energía, se calcula de esta manera y se mide en watt, ¿no? O cualquiera de sus múltiplos. Ahora, como mencionamos, las industrias principalmente tienen un consumo algunas veces considerable del tipo de energía reactiva. Bien, que es la que, como se mencionó antes, consumen algunos tipos específicos de equipos. Y se calcula de esta manera y se mide en volt-ampere reactivo. ¿Sí? Fíjense que la potencia activa está en este lado del triángulo rectángulo y la reactiva en este otro. Bien, lo que las empresas distribuidoras quieren es que el usuario tenga un bajo consumo de energía reactiva. Es decir, que casi toda la energía que consuma sea activa. O sea, que este ángulo sea lo más chico posible. ¿Sí? O que el coseno phi sea bastante cercano a la unidad. Eso es lo que quieren las compañías para que no tengan, digamos, inconvenientes en sus redes. Entonces lo que van a hacer es obligar a los usuarios, no directamente, ¿no?, pero cobrando una multa, como vamos a hablar en un rato, si uno tiene un coseno phi bajo, a partir de un cierto valor, como vamos a ver, cobra un recargo sobre la factura eléctrica. Entonces a los usuarios muchas veces les es más rentable corregir el factor de potencia de su instalación antes que pagar ese sobrecargo en la factura eléctrica. ¿Cómo se puede hacer esa corrección del factor de potencia? Es decir, que esta energía reactiva baje desde el punto de vista de la red, ¿no? Porque como vamos a ver, desde el punto de vista del usuario esto no puede cambiar, porque tiene que ver con la naturaleza de los consumos que tiene su instalación. Si una instalación en una industria tiene 25 motores, y bueno, los necesita para su proceso, entonces no va a poder cambiar esos motores. Lo que sí puede cambiar es la cantidad de energía reactiva que toma de la red, y eso es lo que quiere la empresa distribuidora, digamos. Bien, entonces, ¿cómo puede corregir ese factor de potencia? Dos maneras. La más sencilla es instalando capacitores o condensadores. Bien, hay otra que es con motores sincrónicos, pero no es tan utilizada, digamos. Bien, algo importante que yo ya mencioné, que es con la instalación de los capacitores, el consumo de potencia activa y reactiva en la instalación no cambia, ¿sí? Porque eso es una necesidad de los consumos que tiene el usuario en cuestión. Entonces ahora, viendo un esquema, por ejemplo, sin compensar una industria, esta es la red, ¿sí? Esta es la carga que viene a simbolizar la industria que estamos estudiando. Que esta industria tiene, como ven acá, un consumo de energía activa y reactiva, ¿sí? Si uno instala bancos automáticos de capacitores, como pueden ser estas imágenes, ahora vamos a hablar un poco más de esto, el nuevo esquema cambia a esto, ¿sí? Para el lado de la industria de la carga, digamos, no cambian. Ven que la proporción que tenía acá de energía activa y reactiva es la misma que tiene acá, ¿sí? Ahora fíjense que desde el punto de vista de la red sí cambió. ¿Por qué? Porque parte de esta potencia reactiva está yendo y viniendo todo el tiempo al banco de capacitores. Bien, en vez de suministrarla a la red, de generarla y distribuirla y bueno,
previamente transportarla lo hace el usuario. Bien, obviamente que estos bancos tienen un costo, pero muchas veces es menor que pagar la multa que el distribuidor cobra. Bien, bueno, como ven acá, estos son los distintos capacitores. Acá hay más, ¿sí? Y bueno, con distintos elementos de maniobra y con una lógica de control, hacen ir entrando los capacitores a medida que la red lo requiera, sí, que la carga lo requiera. No es que están, salvo que uno tenga un consumo estable, si los motores arrancan y paran en distinto tiempo, lo que tiene que ir haciendo este sistema de corrección del factor de potencia es ir haciendo entrar a la red los capacitores en el momento que se necesiten, digamos, para que este flujo de potencia reactiva de la red sea lo más bajo posible, digamos. Bien, bueno, rápidamente voy a mencionar que es relativamente sencillo muchas veces calcular la cantidad de capacitores que uno tiene que agregar a la red para corregir el coseno phi. Bien, por ejemplo, fíjense que esta tabla de doble entrada nos va a decir que, por ejemplo, esperen que pongo acá, de la tabla vamos a obtener el coeficiente, o sea, esta va a ser la salida de la tabla, uno tiene que entrar por esta columna y esta fila, y el coeficiente que sacamos de la tabla es aquel que hay que multiplicar la potencia activa promedio para obtener la reactiva que hay que instalar en el banco de capacitores. Bien, esta es otra manera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, si uno tiene un coseno phi de, por decir, 0,50, ven que dice factor de potencia existente en la red, y quiere llevarlo a 0,95, si el coeficiente es 1,403. Este tiene que multiplicar la potencia activa promedio para saber la capacidad que tiene que tener el banco de capacitores. Bien, o sea, es algo bastante rápido, digamos. Una posibilidad para que tengan idea si en algún momento se les cruza esto, ¿no? Bien, esto, como mencioné, era repaso de los temas de la asignatura que ya cursaron, que es electrotécnica. Vamos a ver ahora lo que es un ejemplo de facturación. Si en este caso yo tomé de la compañía Edenor, ¿por qué? Porque su página está muy completa. Acá les dejo el hipervínculo, pueden ir a consultarlo en el apunte, en el cual ustedes van a encontrar lo que voy a pasar a continuación, que no son más que capturas de pantalla de esa página, ¿sí? Vamos a ver cuando entramos a esa página de uno de los distribuidores, ¿sí? Si quieren acceder a la de otro no hay ningún inconveniente y el cambio no va a ser muy importante. Bien, Edenor va a separar a la estructura tarifaria según el tipo de usuario. Bien, el suministro eléctrico, como dice acá, se va a clasificar en tres posibles regímenes de tarifa. Uno para lo que es una demanda pequeña, que ahora vamos a ver cuánto es, mediana y grandes demandas, ¿sí? Ahora lo que vamos a ir haciendo es entrando en cada una de estas posibilidades de facturación. Lo que es tarifa 1, ¿sí? Esto también está todo explicado en el apunte, como ya van a ver, ¿no? Tarifa 1 se aplica a todos los clientes que tengan una demanda de potencia inferior a 10 kW, que es cualquier domicilio particular, ¿sí? En este caso, la facturación, es decir, el cobro de la energía eléctrica, va a contener los siguientes conceptos. Tres conceptos, digamos. Uno, un cargo fijo mensual, que es por el suministro. Esto es independiente de lo que el usuario consuma. Bien. Luego va a tener un cargo variable, ¿sí? En función de la energía mensual consumida, que va a salir, bueno, de la potencia promedio, digamos, por la cantidad de las horas, ¿sí? Y si corresponde un recargo por coseno phi bajo. Bien. En el caso de Edenor, como la mayoría de los distribuidores, este cargo fijo mensual y este cargo fijo y este cargo variable, perdón, es decir, los ítems A y B varían en función del consumo. Si uno consume mucho más energía,
este cargo fijo es más importante y este cargo variable también es más importante. Bien, esto es para desalentar un poco el consumo, digamos. Y bueno, a su vez tiene separada algunas subtarifas, digamos, para algunas cuestiones particulares, bien lo que es alumbrado público, residencias con personas electrodependientes, con algún tipo de tarifa social y subdivisiones, digamos, que no vienen al caso. Pero bueno, les pido que se fijen la factura de electricidad de sus casas y van a ver que tienen principalmente estos 3 ítems, además de otros, ¿no? Pero independientemente del distribuidor que tengan. Sí, vamos a lo que es el usuario de tarifa 2. En lo que es tarifa 2, ahora la cosa se empieza a complejizar un poco. En este caso, fíjense que obviamente es para usuarios que tengan una demanda superior a 10 kW e inferior a 50 kW. Esto puede ser un local comercial, una industria pequeña, sí puede caer en este tipo de tarifa 2. En este caso vamos a ver que ya la facturación cambia. Bien, obviamente va a tener igual que antes un cargo fijo mensual por el costo de la factura emitida. Bien, esto es fijo. Ahora ya acá cambia, porque fíjense lo que dice el ítem B, dice un cargo fijo mensual por cada kilowatt de capacidad de suministro convenida. ¿Esto qué significa? Que este tipo de usuarios, ¿sí? Edenor, por ejemplo, tiene la necesidad de establecer un contrato de capacidad de suministro, es decir, el usuario tiene que saber hacer un estudio de su instalación eléctrica y determinar cuál es la máxima potencia que va a consumir. Y avisarle al distribuidor y establecer un contrato en el cual el usuario se compromete a no sobrepasar esa potencia y Edenor en este caso se compromete a suministrarle esa potencia. Bien, y va a cobrar un cierto valor por cada kilowatt que el usuario contrate, digamos. Bien, ahora bueno, podemos pensar, ¿no?, que uno dice, bueno, mira, mi industria me va a consumir 40 kilowatts pico máximo. Bueno, pero si a mí me cobra Edenor por eso, yo voy a decir que en realidad consumo 30. Bueno, Edenor, para esos casos en los cuales el usuario se pase de lo que estableció en el contrato, cobra un cargo mensual por cada kilowatt que se exceda de la potencia. ¿Sí? Obviamente eso no es tan simple, sino que para el caso del ítem C, Edenor registra la potencia máxima que el usuario demandó por más de 15 minutos en el mes. ¿Sí? Eso está establecido en el régimen de esta compañía en particular. Bien, eso hace que en realidad esto sería una penalización. Si uno declara lo que realmente va a consumir, este ítem C debería valer 0. Bien, bueno, en el caso, siguiendo con la facturación, cobra un cargo variable por energía consumida, igual que antes, sin discriminación horaria. Bien, en este caso, Edenor no hace discriminación horaria ni por el ítem B ni por el ítem D. ¿Sí? Otros distribuidores, como por ejemplo el caso de la cooperativa eléctrica, puede ser que los separe según se trate de una hora pico, que se llama, que es cuando nosotros vimos antes en la curva de demanda, el sistema estaba exigido, digamos, que generalmente es en las horas desde las 18 horas hasta las 23. Bien, después cada distribuidor puede separar en lo que es consumo pico, consumo valle y consumo resto. Así que valle es cuando digamos el sistema está con un nivel muy bajo de consumo. Puede separar el costo de la energía y de la potencia contratada para cada una de esas bandas horarias. Se los digo porque puede ser que cuando agarren, por ejemplo, una factura de una industria, aparezcan todos estos ítems separados por la banda horaria. Bien. Bueno, y también si corresponde va a cobrar un recargo por coseno. Bueno, vamos a lo que es tarifa 3, que hay un poquito más de complejidad en lo que es el régimen, porque brinda en el caso de Edenor la posibilidad, ¿sí?, de contratar en distintos niveles de tensión, como vamos a ver. Grandes usuarios
son aquellos que van a ir a tarifa 3 que tengan un consumo superior a 50 kW. Ven que no hay ningún tipo de solapamiento, digamos. Hasta 10 kW era la tarifa 1. Entre más de 10 y menos que 50 la tarifa 2, y más de 50 cae a tarifa 3. Bien. Y fíjense que acá también hay dos categorías, entre 50 a 300 kW y más de 300 kW. Acá fíjense, como les mencionaba yo, que se distingue entre los distintos niveles de contratación de tensión que el usuario puede optar. Bien, en un ratito vamos a hablar de esto. ¿Y cómo se factura? Bueno, muy parecido a lo que es la tarifa 2. Un cargo fijo mensual por la factura emitida, un cargo fijo mensual por la capacidad de suministro convenida o contratada, igual que antes. Tiene que decir cuánta potencia va a utilizar, ¿sí? Y establecer un contrato. Un cargo fijo por la que realmente registró, si es que se excedió del contratado. Si no se excedió, este ítem vale 0. ¿Sí? Y bueno, fíjense que acá lo que es Edenor va a separar en lo que es pico, resto y valle, como les comentaba antes. Bien. También existe la posibilidad para estos usuarios de contratar corriente continua. Si es ese caso, se cobra el ítem E. Y también hay una corrección por coseno phi. ¿Sí? Piensen ustedes que de alguna manera, cuando uno le dice al distribuidor, que es Edenor en este caso, miren, yo voy a consumir, por ejemplo, 70 kW. Edenor tiene que tener las líneas para que posibiliten el flujo de esa potencia eléctrica. Tiene que tener los transformadores y todo lo demás insumos que el usuario declaró que va a necesitar para llevar a cabo su consumo. ¿Sí? Es una inversión, un costo de mantenimiento que tiene la compañía distribuidora. Entonces, si uno se excede, de alguna manera tiene que penalizarlo porque le está robando capacidad a la red que puede ser de otro usuario. ¿Sí? Es por eso que esto tiene que estar claro y establecido en un contrato, y si no es así, se cobra este ítem C como una penalización, digamos. Bien. ¿Y qué pasa con media, baja o alta tensión? ¿Sí? En este caso, piensen ustedes que si el usuario compra en baja tensión, lo que es el transformador y los demás dispositivos para reducción de tensión, tiene que hacerse cargo la compañía distribuidora. ¿Sí? En cambio, si uno compra en alta o en media, ya tiene que hacerse cargo uno mismo. Entonces, como vamos a ver en un rato, si estos costos fijos y variables disminuyen cuando uno contrata a un nivel de tensión más alto. Por ejemplo, en el caso de la universidad, contratan media, pero tiene que compró los transformadores, tiene que hacerse cargo de los transformadores, del mantenimiento, y bueno, por eso le paga menos a la empresa distribuidora, pero tiene más costos fijos propios, digamos. Bien, bueno, acá está un poco los que les contaba yo hoy, ¿no? Explica, esto se los dejo para que lean, cómo es que cobra la multa en el ítem C. ¿Sí? Recuerden ustedes que para este caso tiene que ser una potencia máxima que se registre por más de 15 minutos en el mes. Y bueno, acá dice que si el excedente superara el 50% de la capacidad de suministro contratada, el recargo será de un cierto porcentaje. Es decir, en función de cuánto se pase, también varía el ítem C, digamos. Bien, es en este caso particular. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es el cuadro tarifario. O sea, a los números, básicamente. Sabiendo ahora de dónde vienen. Fíjense que para lo que es la tarifa de uso residencial o tarifa 1, demanda pequeña, hasta 10 kW. Fíjense que acá tenemos lo que es el cargo fijo y variable. ¿Sí? Cargo fijo y variable por energía. Y fíjense que, como les comentaba yo, si uno consume más energía, bien, sin superar el pico de potencia de 10 kW, el costo fijo y variable cada vez se va haciendo más caro.
Esto es para, como les comentaba yo hoy, tratar de desalentar el consumo, digamos, de los usuarios. No hay demasiado más para hablar acá. Y lo que es el recargo por energía reactiva. Ven, fíjense que si es menor al 85%, el coseno phi cobra un 1,5% más. Bien, pero bueno, eso para la tarifa 1, para la tarifa 2 y para lo que es la tarifa 3 lo hace con respecto a la tangente phi, que es otro valor. Bien, fíjense que siempre cobra un 1,5% más en la tarifa, lo que es Edenor. Entonces uno tiene que empezar a hacer cuentas. Eso hace este ítem, digamos, se hace importante en algunas ocasiones y es mucho más rentable, como les comentaba hoy, colocar un banco de capacitores automáticos que compense este valor de coseno phi y lo acerque más a la unidad, a una zona de no penalización, digamos. Bien, esto es lo que es tarifa 2. Fíjense que tenemos cargo fijo, cargo por potencia contratada. Estos van a estar siempre sí o sí. Esto es por cada kilowatt mes que uno por cada kilowatt que uno contrate, la compañía le va a cobrar tantos pesos por mes. Bien. Y este es en el caso que se exceda de lo que contrató. ¿Ven? Tantos pesos por mes por cada kilowatt que se excedió. Y acá tenemos el cargo variable por energía. ¿Sí? Los usuarios 2 tienen la posibilidad de contratar directamente, de comprar directamente la energía a un generador, entonces tiene que llevarla hasta su domicilio, digamos. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Y a través de un transportista y luego de un distribuidor. Bueno, Edenor es el distribuidor y cobra estos cargos de peaje. ¿Sí? Bien. Vamos a lo que es tarifa 3, grandes demandas. Acá, fíjense que separa en lo que es baja, media y alta tensión. ¿Sí? Y va a ser, fíjense que vamos a tener un cargo fijo, un cargo por potencia contratada, que estos dos van a estar sí o sí, cargo por potencia adquirida, la penalización que ya dijimos, y ahí ahora lo separa a lo que es la energía, que es el costo variable, en función del horario en que uno lo consuma, si es pico, resto o valle. ¿Sí? Fíjense que en lo que es pico es un poco más cara la energía. Bien, esto hace que de algún modo desaliente a las industrias a consumir en el momento que la red está más exigida, como dijimos hoy. También vamos a tener, como dijimos, un costo de peaje, ¿sí? Y un recargo por energía reactiva, que ya lo vimos antes. Pero lo importante que quiero que veamos de este cuadro es cómo varían estos ítems. Fíjense que, como dijimos hoy, este cargo por potencia contratada cuando estamos en baja tensión, 444 pesos, en media 209 pesos y en alta 55 pesos. Esto es por lo que comentábamos antes, que en el caso de que un usuario contrate en media o alta tensión, si bien el costo fijo es mucho más bajo, ven cómo baja, hay que tener en cuenta que en estos casos el usuario va a tener que tener un transformador y todos los elementos que necesite para llevar el nivel de tensión que contrató, que puede ser media o alta, al que se utiliza, que generalmente es baja. Bien, esto hace que, como dijimos, el costo de la energía sea más bajo, pero el usuario va a tener que hacer frente al costo del transformador y todos los demás dispositivos que necesite para acondicionar los niveles de tensión a los que utiliza. Bueno, hasta acá hemos llegado con lo que es la primera parte.